Bueno, espero que el Señor les haya bendecido mucho en este tiempo de las Navidades, las fiestas, y seguimos con nuestro estudio del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, dice Gálatas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, hemos ido haciendo poco a poco cada parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Hicimos el fruto del Espíritu en general y después 2 audios sobre el amor. Y hoy vamos a ver el gozo, que es una parte del fruto del Espíritu muy importante, muy interesante. El gozo es un sentimiento muy profundo, no es simplemente algo superficial como estar alegre, porque va más allá de la alegría, ¿verdad? Es un sentimiento que tiene su fundamento en la fe en Dios, en su palabra, en sus promesas. No es algo que el mundo puede tener sin Cristo, ¿verdad? Es estar en paz, está relacionado con la paz. Porque se puede estar triste, como por ejemplo una pérdida de un ser querido y estás destrozado, destrozada, pero estar gozoso, eso es lo curioso, porque es un contentamiento que está basado no en una ilusión, sino en algo real, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pasaje de Habacuc? Lo voy a leer. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 17 al 19. Eso es precioso, ¿verdad? Porque aunque le faltara todo, él se gozaba igual en el Señor. Una cosa muy importante es que es el gozo es un mandamiento, porque Dios quiere vernos gozosos. Él dice que estemos siempre gozosos. Vamos a leer varios pasajes que nos hablan de eso. Por ejemplo, 1 Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está hablándole a hermanos que estaban pasando persecución, ¿verdad? Es muy curioso. Después en Santiago 1, 2 al 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero el 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Después tenemos otro en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que quiere decir volver a gozaros otra vez. Luego tenemos otro en 1 Tesalonicenses 5:16. Dice el 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Otro punto muy importante y muy hermoso en la meditación del gozo es que Jesús oró para que tengamos gozo. En Juan 17 tenemos esa oración preciosa de Jesús. Él estaba orando y dijo, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, le dice al Padre, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Qué amor el del Señor, ¿verdad? El Señor se goza en la oración de los rectos. Es otra cosa que nos enseña la palabra. En Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Luego tenemos otro muy bonito, muy precioso, en Lucas 15:7. Algo que Jesús nos contó cuando vino acá a este mundo. Está hablando de la oveja perdida, que
el pastor encuentra esa oveja que se había perdido y dice Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que es otro motivo por el que se gozan en el cielo. Podríamos leer muchos versículos de la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, uno en Salmo 102 que dice cómo debemos de presentarnos delante de la presencia del Señor y servirle. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Qué hermoso. ¿Cómo podemos disfrutar del gozo? Ahí en las hojas que os di tenéis varios espacios para rellenar, ¿verdad? Dice, poniendo mucha atención a qué cosa, a los pensamientos. Todo comienza ahí. Tenemos que entender siempre eso. Lo que estamos pensando es lo que después hacemos con nuestra vida o cómo actuamos. Depende también la paz que tengamos o el gozo que tengamos, ¿verdad? En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso es muy importante porque de eso depende cómo nos sintamos y cómo dejemos que el gozo esté desarrollándose en nuestro corazón, porque ya lo tenemos, porque tenemos al Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu. Pero si pensamos cosas tristes, cosas malas, cosas negativas, lo que pasa es que apagamos al Espíritu, en lugar de pensar en lo que el Señor nos dice, en las promesas del Señor, ¿verdad? Dice en Filipenses 4:6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el arma perfecta que nosotros tenemos que tener siempre claro en nuestra vida. Debemos de tener buenos pensamientos basados en lo que el Señor nos ha dicho, en su palabra, en sus promesas. Y eso nos mantendrá con paz y con gozo, que es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:12 leemos así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan con vosotros y os presiden en el Señor. Relacionarnos bien con los hermanos, apreciar a los pastores y amarles, amonestar a los hermanos, como dice más adelante, animar a los que están desanimados, siendo pacientes, pagando bien con bien, orando, dando gracias por todo. Si leemos ese pasaje, ahí dice, y entre todas esas cosas dice que estemos gozosos, estando gozosos, no apagando el espíritu, no menospreciando las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Eso es lo que dice este pasaje. Y entre todos esos consejos que Dios nos da está el estar gozosos. Si tenemos esa buena actitud con los que trabajan por nosotros, amando a los hermanos y siendo así como dice su palabra, como dice la palabra del Señor, pues naturalmente tendremos gozo. ¿Se acuerdan de esas personas como por ejemplo los mártires que nos han contado en la historia que estaban a punto de quemarlos en la hoguera o estaban delante de los leones y cantaban? ¿Cómo puede ser con esa fuerza que el Señor da en el momento de que tienes que morir por Él? Pero ¿cómo puede ser que cantaran, que estuvieran gozosos? Se nos hace difícil pensar porque lo normal que una persona así esté desesperada, horrible, triste, llorando porque va a morir. Pero ellos estaban con gozo porque tenían su gozo, no era puesto en cosas ficticias, en cosas pasajeras, sino eran cosas muy profundas, cosas que Dios les había dicho y ellos se aferraban y creían en eso. Por eso tenían gozo, a pesar de estar en un momento terrible, desesperante en cuanto a lo humano, ¿verdad? Los creyentes fieles, ese es otro punto, son el gozo
de los siervos que trabajan con ellos. Eso nos enseña la palabra. Ojalá seamos todos nosotros así, ¿verdad? Que seamos un gozo para los que trabajan con nosotros. Primera Tesalonicenses 2:20 dice el apóstol Pablo: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Claro, porque la vida de esos creyentes eran tan preciosas que era un gozo para Pablo y un ánimo. Aunque él estuviera en la cárcel, él recordaría cómo eran ellos y se gozaba, y eso le daba tanto ánimo. En tercera de Juan 1:4 dice: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El resultado de sembrar el Evangelio con mucho esfuerzo y lágrimas, eso también trae gozo. Conocemos bien ese pasaje, ¿verdad? Salmos 126, 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Eso es un consuelo maravilloso, ¿verdad? O aquí en la tierra o en el cielo, recogeremos lo que hemos sembrado para el Señor, pero será con tanto regocijo que nos olvidaremos los que hemos trabajado con lágrimas o con esfuerzo, ¿verdad? El Señor lo dice, que va a ser muy, muy hermoso, con gran regocijo. Otra cosa que vemos, Jesús, nuestro ejemplo, es la ilustración más preciosa. Lo que produce el gozo en una persona es la fuerza para seguir adelante. Hebreos 12:2 nos cuenta lo que sentía Jesús cuando iba hacia la cruz. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo era lo que le hacía seguir adelante y ir a la cruz, ¿verdad? Porque él veía la meta, el propósito y la voluntad de Dios en que él hiciera lo que tenía que hacer. Y es lo mismo que nos va a producir en nosotros el gozo, saber que nosotros tenemos una meta, un propósito para donde nos dirigimos. Entonces ese gozo de saber que lo estamos haciendo para el Señor y en la voluntad del Señor, eso nos va a dar fuerza para llegar hasta el final. Una cosa muy importante que Nehemías les dijo a los que estaban con él y que no debemos nunca olvidar. Nehemías 8:10. El pueblo estaba triste y estaba atribulado porque se habían dado cuenta que habían hecho muchas cosas mal y habían leído la palabra de Dios y estaban arrepentidos realmente de no haber seguido al Señor fielmente. Pero Nehemías luego les dice: Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, eso es muy importante. Cuando uno está triste, cuando realmente no tiene gozo en su corazón, pierde como la fuerza, como dice acá. Te quedas como deprimido, sin fuerzas, y no le ves sentido a lo que estás haciendo, o ya no quieres hacer más porque te desanimas. Pero qué importante es esto lo que dijo Nehemías. Tenían ellos mucho para hacer, mucho que hacer. Tenían que construir y hacer muchas cosas para sacar adelante la ciudad. Y él les dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Eso era lo que les iba a dar ánimo para salir adelante. Así que no dejemos que se apague el gozo en nuestro corazón, porque es tan importante. Ahora les dejo para terminar con una promesa de Jesús relacionada con el gozo, que es de tanto ánimo para saber que, primero, qué importante que es
estar gozoso y segundo, para ver qué grande que es el amor de Jesús por nosotros, cómo nos conoce. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué precioso. Cuando el Señor dice también, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor ora por nosotros para que tengamos gozo. Luego le dice a sus discípulos que van a tener gozo cuando le vuelvan a ver a Él. Y no solo eso, que nadie nos quitará el gozo. Ahora, muchas cosas nos quitan el gozo, muchas veces, ¿verdad? Este mundo es difícil de transitar y a veces nos desanimamos o a veces pues recibimos injusticias o a veces hemos pecado y estamos tristes, pero tenemos la salida. Sabemos cómo solucionar esos problemas. Y una de las cosas es mirar hacia Cristo siempre y nuestro gozo volverá a estar en nuestro corazón. Y el Señor dice que cuando estemos con Él, nadie nos va a quitar el gozo. Es un gozo para siempre, por toda la eternidad. ¿Verdad que es precioso el Señor? Él nos anima tanto. Y bueno, ánimo y ya os dejo este pensamiento precioso del fruto del Espíritu, de no dejar que nuestro gozo sea apagado. Nos podrá apagar el gozo, muchas cosas, pero nosotros tenemos que volver a gozarnos otra vez, regocijarnos, volver a gozarnos de nuevo, porque el Señor quiere que vivamos una vida de gozo. El Señor os bendiga mucho y no perdamos la meta, ¿verdad? No perdamos el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Un abrazo muy grande, que el Señor os bendiga. Debajo del video te pongo los links para las otras clases sobre el fruto del Espíritu, y si quieres seguirlas y saber cuando subimos otra clase en YouTube, entonces te puedes suscribir y poner la campanita, compartirlo, hacer algún comentario. Me encantaría que si quieres hacer alguna pregunta. Yo no tengo el canal asociado con ganancia de dinero, pero sí nos gusta que sea de bendición para muchas hermanas, así que Dios te bendiga y podamos juntas seguir estudiando.